Buenas, empezaremos hablando sobre qué es el efecto invernadero. Este es un fenómeno natural que ocurre en la Tierra, gracias al cual la temperatura del planeta es compatible con la vida. Esto porque los determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo así la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. Sin embargo, en los últimos años, gracias a las acciones del hombre, ha aumentado la presencia de estos gases en la atmósfera, haciendo que retengan más calor e incrementando la temperatura planetaria. Esto es lo que conocemos como el calentamiento global. Ahora bien, ¿cómo se da este proceso? Esto se inicia con la llegada de la radiación procedente del Sol a la superficie terrestre. De esta energía, parte es absorbida por la atmósfera, como es el caso de la radiación ultravioleta. Otra parte es reflejada por las nubes y otra llega a la superficie del planeta, que es la luz que nosotros observamos, calentándolo así. Una vez que esta radiación ha alcanzado y calentado la superficie terrestre, la Tierra devuelve la energía en forma de onda larga, lo que es radiación infrarroja, y es reflejada y enviada de nuevo a la atmósfera. Las primeras observaciones de este fenómeno se dieron alrededor de los años de 1975 y 1980. Los científicos comenzaron a tener suficientes evidencias del efecto que los gases del efecto invernadero estaban ocasionando al clima. Disponían de satélites para observar la Tierra, redes mundiales de toma de temperaturas, vientos, precipitaciones y corrientes, así como ordenadores de gran potencia para desarrollar modelos climáticos. Entonces los científicos vislumbraron un posible cambio climático de dramáticas consecuencias. En 1824, Joseph Fourier fue el primero en emplear la analogía del invernadero, y en 1859 John Tyndall descubrió que el dióxido de carbono, el metano y el vapor de agua bloquean la radiación infrarroja. Por su parte, Guy Callendar estimó que el incremento promedio en la temperatura era de 0,005 grados centígrados por año en ese periodo. Callendar argumentaba que también la actividad humana había incrementado el dióxido de carbono en la atmósfera en alrededor de 10% desde el comienzo del siglo. Esto fue conocido como efecto Callendar. Entre otros, Roger Rebel, director del SIO en California, creía que la sugerencia de Callendar era implausible, pues cualquier exceso de dióxido atmosférico sería, en su opinión, absorbido por procesos naturales. Esto dio origen al comienzo de un debate científico. Posteriormente, Charles David Keeling, en el marco del Año Geofísico Internacional, llevó a cabo una serie de medidas entre 1957 y 1959, donde los resultados mostraban sin duda que no solo había un incremento del dióxido de carbono atmosférico en relación al siglo XIX, sino que además incluso había un incremento durante el periodo de las mediciones mismas. Un poco antes, la Organización Meteorológica Mundial ya había iniciado diversos planos de seguimiento, los cuales tenían como objetivo, entre otras cosas, el de calcular los niveles de dióxido de carbono en la troposfera. Esas observaciones fueron facilitadas por el desarrollo, en la década de 1940, de la espectrofotometría de infrarrojos, la cual ha permitido conocer que el dióxido de carbono absorbe la luz de manera distinta al vapor de agua, incrementando notablemente el efecto invernadero. Entre todo esto, el primer modelo estadístico de evolución del clima fue desarrollado en 1972 por Klaus Hasselmann del Instituto Max Planck, y en Francia Jancovici y Hervé Letrieux hicieron una predicción del efecto invernadero en los próximos años. Ahora, ¿cuáles son los gases que contribuyen al aumento del efecto invernadero? Uno de ellos es el dióxido de carbono, que se produce cuando cualquier forma o compuesto de carbono se quema en exceso de oxígeno. Otro es el metano. Este se libera a la atmósfera cuando la materia orgánica se descompone en ambientes carentes de oxígeno. También está el óxido de nitrógeno. Se produce por la acción microbiana sobre los compuestos del nitrógeno, por ejemplo, fertilizantes agrícolas en el suelo y en el agua.
Está el ozono, que es uno de los más conocidos y en gran tasa existe de forma natural en la atmósfera. Están los CFC, que son compuestos artificiales que se utilizaron como refrigerantes en los años 30 y posteriormente se extendieron ampliamente como propelentes de aerosoles, agentes espumantes en la industria del jabón y en aparatos de aire acondicionado. Por último, está el vapor del agua, el cual es el gas invernadero más abundante, pero aún su papel en el calentamiento global no está del todo entendido. Buenas, mi nombre es Fabián Espitia y hoy les voy a hablar de las causas y consecuencias del efecto invernadero. Como podemos ver en el mapa conceptual, como primer ejemplo de alguna causa del efecto invernadero tenemos el deshielo, en el cual en este desaparecen grandes cantidades de masa glaciar debido al aumento de las temperaturas. Y cuando esto pasa, pues los niveles de los mares y los océanos aumentan. Tenemos las inundaciones en las costas e islas, en el cual podemos relacionar este ejemplo con el anterior debido a que también se relaciona con el aumento de los océanos. Tenemos los huracanes, los cuales no son presentados por el efecto invernadero, pero este sí es el causante del aumento de su intensidad, haciéndolos más devastadores. Tenemos la migración, en el cual para sobrevivir de la variación o del aumento de la temperatura o de los cambios climáticos, determinados animales y personas suelen migrar. Tenemos la desertificación, ya que el calentamiento global impacta profundamente en los procesos de degradación del suelo y favorecen la desertificación de ciertas zonas. Cabe resaltar que este fenómeno acaba con todo el potencial biológico de las regiones afectadas, convirtiéndolas en terrenos improductivos. Tenemos los daños en la agricultura y la ganadería, en el cual la variación de la temperatura y el cambio de las estaciones contribuyen en el aumento de las plagas, insectos, etcétera, lo cual genera daños en la cosecha. Lo mismo sucede en la ganadería, debido a las variaciones del clima, les afecta en el metabolismo, en la sanidad, en su reproducción, etc. A continuación les hablaré sobre las ventajas y desventajas del efecto invernadero. Como podemos ver en el mapa conceptual, las ventajas o beneficios del efecto invernadero serían las que están ahí. La principal ventaja sería que el fenómeno permite regular la temperatura de la Tierra sin variaciones drásticas, volviéndola habitable. Otra ventaja sería la retención de gases mediante el ingreso de rayos solares, permitiéndole a la Tierra mantenerse en una temperatura media de alrededor 15 grados. Cabe resaltar que sin la participación de este fenómeno, la vida en la Tierra sería casi imposible. Como por última ventaja tenemos que el aporte en la retención del calor de la Tierra, el cual hace que la Tierra vaya en su correcto desarrollo. Como podemos ver en el mapa conceptual están las desventajas del efecto invernadero, las cuales podemos decir que son las mismas en las que hablé en las causas y consecuencias, donde como principal desventaja tenemos el aumento de la temperatura media de la Tierra. Otra desventaja sería la reducción de la superficie glaciar. Tenemos la afectación de los ecosistemas por el cambio climático. eh, y por último, y por última desventaja tendríamos el impacto negativo en la agricultura y en la ganadería.